Me llaman H. Espero que estén teniendo un hermoso día. Generalmente no hago introducciones particulares sobre una clave genética, pero en este caso la clave genética 22, además de estar en mi perfil. Es una de las claves más extensas dentro del libro de Richard Rudd, debido a que además de que tiene la sombra, el don y el Siddhi de la clave, presenta y desarrolla la mayor parte de la estructura relacionada con la mística de su obra. La presenta como conceptos separados, pero además relacionados entre sí en un orden muy específico. Debido a esto, la clave 22 tiene una extensión muy grande, parecida a la clave 55. Son las columnas sobre las que se apoya toda esta obra. Incluye, menciona, implica relaciones con muchas otras claves. Así que para no quitarles mucho más tiempo, solamente les sugiero, les recomiendo que la oigan detenidamente, la escuchen detenidamente y le brinden el tiempo necesario para procesar cada uno de los conceptos que nos brinda. Un abrazo. Clave genética 22. Siddhi, la gracia. Su don, la misericordia. Su sombra, el desprecio. La gracia bajo presión. Su par programado es la clave genética 47. Pertenece al anillo codónico de la divinidad, junto con la clave 36, la 37 y la 63. Su fisiología es el plexo solar, los ganglios craneales y su aminoácido, la prolina. Introducción a la clave genética 22. La dulzura del sufrimiento. Las 64 claves genéticas representan las semillas de un nuevo estilo de síntesis que está llegando al mundo. Es importante clarificar aquí que el conocimiento que transmiten no es en absoluto nuevo. Lo nuevo es la revelación de estas 64 claves como un todo del programa humano evolutivo. Cada clave genética es la puerta a una enciclopedia de conocimiento y de sabiduría atemporal. La contemplación profunda y la meditación en las claves genéticas te van a hacer abrir las puertas a un nuevo mundo. No hay una pregunta que ellas no puedan contestar, ya que todas las respuestas están en tu interior. Por lo demás, a medida que entres en las frecuencias de las claves genéticas, las propias preguntas se irán desvaneciendo y los estadios más elevados se van a ir revelando a sí mismos en tu propio ADN. En este momento de tu evolución, el conocimiento llegará a dejar de tener un interés real y vas a comenzar a verlo todo como un mero puente del que puedes prescindir. Esta es la reflexión que se refleja en las parábolas atemporales de Buda. Mi enseñanza es una barca con la que los humanos pueden alcanzar la otra orilla. Lo triste es que tanta confusión mantiene la barca en esta orilla. La clave genética 22 ocupa un lugar especial dentro de la matriz de las 64 claves, ya que contiene una enseñanza muy específica y una transmisión bien poderosa. La transmisión de esta conciencia es capaz por sí sola de alterar el modo en que opera tu ADN. En muchos aspectos, la clave 22 se hermana con la transmisión de la clave 55 y el gran misterio se esconde entre ambas. Así como la clave 55 describe el proceso del despertar como un proceso genético, evolutivo, que surge en tu cuerpo, la clave genética 22 describe el mismo proceso de despertar como la intervención directa de la divinidad que decide hacerse presente en tu cuerpo.
Por lo tanto, estas dos claves genéticas son las que llevan a que las fuerzas de la evolución y de la involución lleguen a encontrarse. Al entrar en el campo de la clave genética 22, te introducís en un proceso mágico de invocación en el que le pedís directamente a la divinidad que entre en tu vida. En este sentido, la clave genética 22 requiere que la disposición de un espíritu desnudo realice un acercamiento reverente y devocional. Hay una gran cantidad de información sintetizada en esta clave. Si la dejas descender hasta tu ADN, en vez de intentar comprenderla con tu mente, vas a poder apreciar la asombrosa transmisión que porta para vos. El tema de la clave genética 22 es el verdadero significado del sufrimiento. Cuando comences a contemplar el sufrimiento en tu propia vida, quizás puedas descubrir las increíbles bendiciones que se esconden en él. Esta comprensión dulce y sencilla a la vez es tan poderosa que puede transformar tu vida. Bienvenido al abrazo de la Gran Madre. La sombra de la clave 22, el desprecio, el océano akáshico. Como ya señalamos, la clave 22 es muy especial, hecho que no se puede pasar por alto. En el guión evolutivo se pueden observar algunas anomalías y también divinas sorpresas cósmicas. En este sentido, no hay otra clave genética que pueda rivalizar con la 22, que convierte el drama mítico de la vida en irresistible. Todo gran drama tiene un solo tema omnipresente: la redención. Si el drama termina o no con la redención, es una añoranza persistente en el corazón de todos los hombres. Cada vez que ves una película o escuchas una historia, si la redención no está presente en su conclusión, parece que tu corazón se siente traicionado. Tu mente puede apreciar el arte, pero si no hay reparación, lo que sobreviene es una sensación de que se va a tergiversar o que se está tergiversando una gran verdad. Esta clave genética 22 tiene que ver con la verdad de la redención. Esta clave le va a resultar inevitablemente fantástica o romántica a aquellos que tengan un fuerte condicionamiento intelectual, ya que tiene que ver con la directa intervención de lo divino en el mundo ordinario. El mundo que la mayoría de nosotros percibimos no existe en realidad, ya que vivimos básicamente dentro de unos parámetros muy definidos que funcionan como circuitos cerrados. Los seres humanos no tienen, por regla general, la noción de que son las grandes leyes cósmicas existentes tras del escenario del mundo de la forma. Una de las más importantes es la ley de la divina memoria. Esta ley establece que todos los pensamientos, sentimientos y actos se han de grabar en todas las partes del cuerpo universal. La ciencia ya sabe que vivimos en un enorme campo de información de partículas subatómicas, algunas de las cuales son tan diminutas que incluso pueden atravesar la materia. Este océano de conciencia existe en muchas dimensiones y responde a pensamientos, actos, sentimientos, palabras e intenciones. Es un inmenso campo cuántico que actúa como un gran banco de memoria, el cual sostiene y graba todas las impresiones habidas y por haber. En el lenguaje de nuestros ancestros se solía llamar a ese espacio registro akáshico. La clave genética 22 está muy conectada con esta divina ley de la memoria. Funciona como un disco de recepción masiva que responde a todas las frecuencias sonoras y vibracionales que oye, y lo oye todo. Como una cósmica arpa eólica, la recepción viene determinada por el modo en que se afinan las cuerdas.
En el caso de la sombra de la clave 22, las cuerdas de tu ADN están distorsionadas respecto a la armonía y tu comportamiento y experiencia en el mundo se manifiestan, por lo tanto, igualmente deformados. Es la sombra del desprecio. Solo existe en el mundo, ya que la mayoría de los humanos no se dan cuenta de que todos sus actos quedan grabados. No advertimos que cada acción, pensamiento o sentimiento crea una oleada en el océano akáshico y que cada una de esas olas va a regresar un día al punto en que fue originada con toda seguridad. La sombra 22 es una de las más poderosas sombras emocionales de las claves genéticas. Es muy apasionada y sexual, con un inmenso potencial emocional capaz de la más exquisita dulzura y también de la violencia más extrema. Por su ubicación en el genoma, es directa o indirectamente responsable de la mayoría de los problemas de relación en nuestro planeta. Sin embargo, antes de que nos lancemos a bucear en las profundidades de esta clave, hay que tener en cuenta que las emociones negativas son, en sí mismas y por sí mismas, naturales, ya que forman parte del mundo tal y como es en este estadio de evolución. Si pueden transformarse de una manera útil o sublimarse en formas de arte, creatividad o servicio, su poder es asombroso. De lo que trata esta clave genética es de cuánta responsabilidad sos capaz de asumir respecto de tus propias emociones. Sin embargo, la mayoría de nuestra gente en nuestro mundo actual está descartando por completo sus emociones y proyectándolas sobre otros seres vivos, lo que trae el desprecio tanto al que lo proyecta como al que recibe la proyección. Muchas de las que llamamos enseñanzas espirituales sugieren que deberías suprimir tus estados emocionales negativos en favor de los más dulces y virtuosas frecuencias. De hecho, en ello se basan la mayoría de las grandes religiones, pero reprimir cualquier estado o sentimiento es mancillarlo y desconfiar de él, lo que impide su aceptación. Desde el punto de vista de la clave 22, cada sentimiento, humor o pensamiento lo tenés porque Dios lo pone allí mismo para probar tus niveles de confianza. Por supuesto, no es lo mismo observar el proceso que ponerlo en acción. Contemplar es un proceso interno, muy poderoso, para el cual se requiere mucho coraje. Una de las triquiñuelas de la sombra 22 consiste en embaucarte para cambiar o fijar tus estados de humor, en vez de permitir que simplemente pasen a través de tu sistema naturalmente. Lo cierto es que no puedes alcanzar estados más elevados de conciencia sin atravesar tu propio sufrimiento. Este es el verdadero propósito del campo akáshico y de la clave 22. Te invitan a tomar en tus manos tu propia rebanada de sufrimiento. Si no te haces responsable de tus propios pensamientos, palabras y obras, el campo akáshico simplemente te va a enviar las mismas fuerzas de vuelta, una y otra vez. Esta es la base de todas las grandes leyes universales. La ley del karma, que exploraremos en profundidad más adelante. Los tres puros. Cuando ahondamos en el campo de la transmisión de la clave 22 y su frecuencia de la sombra, vamos a encontrar tres escuelas de pensamiento relativas a la naturaleza del sufrimiento que nos han dejado tres grandes avatares o maestros en el mundo. Estos tres seres son en la actualidad un solo ser, dividido en tres aspectos fractales que abarcan toda la evolución humana. Aunque eran individuos o magos, es más práctico verlos como tres transmisiones fractales de la misma verdad. La primera de ellas es Hermes Trismegisto, cuyo legado se puede datar en torno a la era de la Atlántida y cuyo nombre, que significa tres veces grandes o majestuoso,
refleja directamente la triple naturaleza de la transmisión. Hermes se ha llamado de muchas maneras: Thoth, Merlín, Fu-Xi, solo por citar algunos de sus nombres. La enseñanza que trae este fractal es la alquimia o alta magia. Toda verdadera alquimia tiene que ver con la transmutación del sufrimiento a través de la sintonización con el poder divino. El segundo gran maestro es Cristo, cuyo fractal representa la transformación del sufrimiento a través del amor y del sacrificio. Por último, el tercer gran maestro es Buda, cuyo fractal representa la transmutación del sufrimiento a través de la sabiduría y de la compasión. Dado que las 64 claves genéticas están influidas directa o indirectamente por la clave 22, estos tres grandes fractales y sus enseñanzas conforman la esencia de la revelación de las claves genéticas. La síntesis se realiza sobre los pilares de esta gran Trinidad: la voluntad divina, el amor y la sabiduría. La Madre Cósmica, más allá, más acá, y también entre los entresijos de la gran Trinidad masculina, existe un cuarto nivel de conciencia trascendente que emana de la interacción de aquellos tres actores. Es el campo de la Divina Madre Cósmica, la cual abraza, protege y contiene estas tres grandes corrientes de la conciencia avatar masculina. En la humanidad, la única puerta que nos lleva directamente a ese gran ser es la clave genética 22. La Gran Madre Cósmica ofrece la llave maestra de todos los sufrimientos y está más allá de las propias enseñanzas. Ella es el triple misterio de la transmisión. Aunque está más allá de las enseñanzas, su modo de hacer es el de la gracia, que viene de la mano del sufrimiento. Los que entren profundamente en los tres caminos para atravesar el sufrimiento, el alquímico, el del sacrificio y el de la sabiduría, van a poder por fin encontrar a la Gran Madre Cósmica, ya que representa el propio espíritu de la gracia que pone fin al sufrimiento humano. Contrariamente a la mayoría de las descripciones de la Sagrada Madre que nos llegan a través de las religiones, se trata de un campo de energía de alto nivel extático y muy sensual. Una manera que tiene la sombra de la clave 22 de mancillar la verdadera naturaleza de lo femenino es negándose a gozar de los placeres naturales. Solo cuando el sufrimiento llega a su fin a través de su gracia, el verdadero goce hará su aparición. La madre es un campo cuya Shakti, o energía sexual liberada, devora verdaderamente tu identidad separada, y mientras lo hace, vas a sentir los éxtasis divinos más elevados derramándose sobre tu cuerpo y tu aura. No es la figura formal de la Pachamama, sino la de los pechos cósmicos cargados, cuya leche celestial puede nutrir todos los aspectos más elevados de tu ser. Conforme vayamos explorando más en profundidad el Siddhi de la gracia, vamos a ver cómo se las arregla este campo para penetrarlo todo en la creación. Una vez que ya sabes que Hermes, Trimegisto, Cristo y Buda son, en realidad, tres aspectos de una misma Trinidad, también te vas a dar cuenta de que estas tres líneas de enseñanza te aportan mucha claridad si las asocias y las recibís articuladamente. A través de Hermes y de los magos llegaron las enseñanzas de la alquimia y de la transmutación al mundo. Buda trajo con él las enseñanzas del karma y del renacimiento, y Cristo fue quien aportó las enseñanzas del perdón y de la reparación. Estas transmisiones han viajado durante siglos hasta llegar hoy a nosotros, tan distorsionadas y confusas que en poco se parecen a la simplicidad que caracterizaba la transmisión original. En las siguientes páginas vamos a reunir estas tres grandes corrientes de transmisión de la sabiduría, a explorar el tejido subyacente
de los mundos sutiles y también los procesos que conforman el viaje evolucionario de la humanidad. El Corpus Christi, los 7 cuerpos sagrados de la humanidad. Ha habido muchos sistemas enfocados en la comprensión espiritual o en las ciencias ocultas, aquellas capas sutiles de la realidad que residen más allá de los 5 sentidos. El gran sistema oriental, concretamente el indio, nos dejó miles de textos de visiones intuitivas basadas en la experiencia del contacto directo con los reinos superiores. Hacia el final del siglo XIX, la mayoría de aquellas experiencias comenzaron a ser accesibles para el mundo occidental, y entonces muchas nuevas corrientes de pensamiento confluyeron. Nacieron la teosofía y la antroposofía, y con ellas dio comienzo una nueva era de la ciencia espiritual. Todo esto ha confluido en lo que hoy llamamos Nueva Era, que es un espacio en el que caben ideas y linajes de Oriente y de Occidente, ya sean místicos o científicos, que se toparon y se fusionaron. El actual es un tiempo emocionante, pero también un tiempo de confusión, ya que de toda esta olla cósmica surgirá una nueva gran síntesis. Una de las visiones inmutables del misticismo es la noción de los cuerpos sutiles del aura humana. Dependiendo del sistema que siga, te vas a encontrar con 6 o 10 dimensiones sutiles mayores o planos que operan sobre los seres humanos. Estas capas áuricas, observadas colectivamente, se conocen como Corpus Christi o Cuerpo de Cristo. A continuación, se incluye la relación de las 7 capas principales del aura humana, así como de sus propiedades fundamentales. Existen 7 cuerpos sagrados en la humanidad: el físico, el astral, el mental, el causal, el búdico, el átmico y por último el monádico. El cuerpo físico. El cuerpo físico es el fundamento de la encarnación. En el plano físico, la memoria colectiva de la humanidad se encuentra almacenada en el ADN. El objetivo final de la evolución humana es fundir el cuerpo físico completamente con el monádico, permitiendo que de esta manera el primero sea completamente asimilado por su verdadera esencia. Esto se corresponde con la 9ª iniciación, conocida como la glorificación, que es el objetivo de los párrafos finales de esta clave genética. El cuerpo físico tiene una sutil contraparte gemela, conocida como cuerpo etérico, alrededor del cual se construye la ciencia de la verdadera sanación. Con el paso del tiempo, el cuerpo físico reflejará más acertadamente el estado de tu cuerpo astral y de sus emociones. El cuerpo astral. El cuerpo astral es la capa del aura humana que recoge, almacena y transmite todas las emociones humanas y también los deseos, desde los más insignificantes hasta los más elevados. En el cuerpo astral, el placer y el dolor se reflejan como frecuencias vibratorias que dividen, efectivamente, el plano astral de los reinos del infierno y los reinos celestiales. El cuerpo astral es más activo durante el sueño, cuando procesa los impulsos tomados durante el día, sirviéndose del mundo de los sueños. Al tratarse de la capa contigua a la física y etérica, el cuerpo astral tiene un importante efecto sobre tu salud. Después de la muerte, el cuerpo astral confronta directamente la verdadera naturaleza de cada impulso emocional que hayas tenido mientras estabas vivo en tu cuerpo físico. El cuerpo mental. El cuerpo mental existe en frecuencias superiores a las de las emociones y se construye sobre los procesos mentales diarios. El cuerpo mental del individuo está muy influido por el cuerpo mental colectivo de la humanidad, lo que tiende a empujar nuestros pensamientos
en la dirección de los deseos insatisfechos del cuerpo astral. Cuando el pensamiento fluye hacia impulsos superiores, el cuerpo mental se va desenredando poco a poco del cuerpo astral, lo que trae como consecuencia la experimentación de una fuerza mayor. El cuerpo mental puede también ser utilizado por las bajas frecuencias para reprimir los impulsos naturales del cuerpo astral, lo que puede provocar problemas de salud a todos los niveles. El cuerpo causal, a veces denominado alma, el cuerpo causal se corresponde directamente con el cuerpo físico, pero a un nivel superior. Almacena toda la buena voluntad recogida por el alma humana como una firma de la memoria escrita con tinta de luz. Cuando este vehículo finalmente se sintoniza, constituye el nudo de almacenaje de todos los pensamientos, palabras y obras de la alta frecuencia que hemos activado durante nuestros muchos viajes a lo largo del gran periplo de la encarnación. Después de la muerte, los cuerpos más bajos se desintegran y solamente lo que es refinado y puro se decanta y queda retenido en el cuerpo causal. El cuerpo causal responde a las visiones superiores y a los arquetipos que están más allá del lenguaje, pero que se pueden conducir hacia los 3 planos inferiores por transmisión directa. Cuando tu cuerpo causal desarrolla más lucidez, los cuerpos superiores podrán servirse de él como medio para dirigir frecuencias cada vez más elevadas hacia los 3 cuerpos inferiores. En este sentido, el cuerpo causal es el puente entre los planos superiores e inferiores. El cuerpo búdico. El cuerpo búdico es la octava superior del cuerpo astral. Como tal, revela la pura verdad de que la humanidad y todos los planos de la Tierra son, en realidad, un solo organismo. Una vez que tu despertar se haya anclado plenamente en tu cuerpo búdico, el cuerpo causal se va a disolver y lo que entendemos normalmente por reencarnación dejará de ser un trámite necesario en el futuro. A través del cuerpo búdico, los seres humanos tienen acceso al campo del amor universal y a los más elevados éxtasis asociados con la iluminación. Representa el tercer reino femenino de la Sagrada Trinidad, la acción divina. El cuerpo átmico. En una octava superior a la del cuerpo mental, el cuerpo átmico permite a los humanos acceder a evoluciones superiores más allá del proceso físico de la encarnación. Mientras que el cuerpo búdico retiene su conexión con la humanidad valiéndose de la compasión, el cuerpo átmico trae comprensión al campo cósmico de la conciencia crística, mezclando directamente tu conocimiento con la mente y el corazón divinos, el segundo aspecto de la Trinidad Sagrada. A través del cuerpo átmico se hace posible la entrada de las corrientes de los grandes avatares en el mundo. También es el reino de los siddhis, las grandes manifestaciones milagrosas de la divinidad. Finalmente, el cuerpo monádico. Apenas puede considerarse un cuerpo en el sentido clásico del término, pero el monádico es la esencia primigenia, desenfrenada, de la divina conciencia en sí misma. Entra en el mundo de la forma a través del cuerpo causal, el vínculo que da la orden de entrada en los mundos inferiores y que se corresponde con el primer aspecto de la Sagrada Trinidad, la voluntad divina. El cuerpo monádico está presente en cada átomo, en todos los planos, hasta llegar al físico. Sin embargo, hasta que no haya comenzado el despertar del cuerpo átmico, el monádico no podrá expresarse totalmente. Cuando finalmente lo haga, va a condensar en sí el cuerpo átmico y todos los demás con él, revelando la verdadera esencia divina,
como la conciencia que hay más allá de lo comprensible. En este estadio, cada uno de los 3 cuerpos inferiores, el físico, el astral y el mental, será absorbido por su contraparte en las altas frecuencias, esto es, el cuerpo causal, el búdico y el átmico respectivamente, revelando así la verdadera naturaleza mística de la Trinidad, donde 3 son 1. Karma y reencarnación. El par programado de la clave genética 22 es la clave 47, y hay mucho que podemos aprender de esta conexión. La clave genética 47 tiene que ver con el almacenaje de karma en el ADN humano. Ya vimos cómo el océano akáshico graba todos los actos, sirviéndose de los 7 cuerpos sutiles, y cómo el almacenaje físico se realiza en el ADN. Es aquí, en el código genético humano, donde se puede encontrar la herida del mundo. El sufrimiento combinado con los pensamientos negativos, los actos y las palabras de cada ser humano desde el principio de los tiempos son heridas grabadas en tu cuerpo, en el ADN no codificado, también llamado ADN basura. Dependiendo de la impronta genética única de tu vehículo, algunos aspectos del karma colectivo humano destacan especialmente en tu ADN y conforman tu karma personal, el guión esencial del proceso de tu vida. Todo este almacenaje genético tiene lugar a través de la clave 47. La clave genética 22, por otro lado, tiene que ver con aquellos aspectos de nuestros vehículos sutiles que sobreviven a la muerte. Es vital, llegados a este punto, darse cuenta de que los cuerpos sutiles superiores, que como ya hemos dicho, han sobrevivido a la encarnación, son también aspectos del mismo océano akáshico. Son una suerte de pizarras de memoria que se superponen unas a otras a niveles de frecuencia cada vez más elevados. En los niveles superiores, todas las capas se disuelven para revelar un único campo de conciencia. Esta es la razón por la que la reencarnación es sólo una verdad relativa al cuerpo en el cual se ha localizado la conciencia. Con esta comprensión básica podemos comenzar a entender una de las grandes claves del sufrimiento humano: la incapacidad de tomar la responsabilidad por nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones. La vida nos da justo la impronta que podemos manejar, y si nos infamamos a nosotros mismos o a otros, lo que haremos será incrementar nuestro propio sufrimiento a largo plazo. El bardo. Existen muchas enseñanzas de culturas antiguas que se refieren a los estados de conciencia posteriores a la muerte. Esos estados reciben a veces el nombre de bardo. Solo cuando combinamos las enseñanzas de Cristo con las de Buda, este proceso se vuelve claro y simple. En el momento de la muerte, los diversos cuerpos se separan. El cuerpo físico, obviamente, regresa a la tierra. Pero nuestros cuerpos astral y mental, que contienen todos los sentimientos y pensamientos de nuestra vida actual, comienzan un proceso alquímico de separación y refinamiento. Los patrones de baja frecuencia negativa se descartan, mientras que las frecuencias superiores se retienen y se elevan al cuerpo causal. Ya que has dejado de ser un cuerpo físico, las emociones en el bardo tras la muerte son experiencias más intensas de lo que podemos imaginar. De hecho, las emociones y pensamientos asumen una vida propia, apareciendo como entidades, angélicas o demoníacas, cuyas frecuencias pueden causar intensa agonía o terror, o intensa alegría y éxtasis. El proceso en el bardo es pura redención, en la que los aspectos sutiles de tu ser se encuentran con las consecuencias de tus acciones, pensamientos y sentimientos
cuando todavía experimentabas el mundo de la forma. Cada aspecto de tu conciencia de la sombra ha de ser purgada y limpiada. La intuición humana recuerda lo suficiente de ese proceso como para verlo integrado en diversos sistemas de creencias culturales y religiosas. Sin embargo, una buena parte de las creencias humanas se equivocan y confunden los conceptos de retribución y redención. En la conciencia de la sombra, los humanos no ven cómo opera la gracia a través de las enseñanzas de Cristo sobre el perdón. Podemos incluso expiar nuestros pecados tras la muerte, pero solo para poder recibir a cambio una pizarra limpia antes de que nuestro cuerpo causal regrese una vez más. Dado que no hay definido un tiempo lineal, puede parecernos eterno el infierno de la misma manera que nos puede parecer eterna la vivencia del cielo. La clave genética 22, por lo tanto, permite que tu cuerpo causal se vuelva más claro y brillante de encarnación en encarnación, conforme vas aprendiendo más de tu propio sufrimiento, tanto en el mundo de la forma como fuera de él. En el nivel de la frecuencia de la sombra, este proceso te enseña a aceptar tu ración de karma grupal y te ofrece la oportunidad de transmutarla. Es la conciencia de Cristo que se alberga en el interior de todos y cada uno de los seres humanos. Somos perdonados una y otra vez, y cuando más profundamente aceptamos esta gracia, más poderoso se vuelve el impulso divino cuando estamos encarnados en la forma. Finalmente, nuestro cuerpo causal se vuelve tan resplandeciente que la conciencia superior impregna los cuerpos inferiores, el mental, el astral y el físico, y comienza a impactarlos de una manera muy poderosa. Nuestros pensamientos se voltean más hacia Dios, nuestras emociones y deseos se convierten en sacrificios por una causa más elevada, y finalmente, hasta nuestro cuerpo físico se torna más radiante conforme las diferentes pizarras dispuestas en capas se van volviendo más transparentes. Karma instantáneo. A la luz de lo anterior, el karma se podría entender de un nuevo modo y más hermoso que el actual. El karma individual no viaja más allá de la línea del tiempo, y es obvio que la humanidad, como colectivo, pasa a hacerse cargo de él. Cada acto negativo se recuerda en los futuros procesos del bardo y se estampa en el ADN colectivo de la humanidad, donde finalmente podrá ser corregido. Nuestro karma, a este nivel, es karma compartido, ya que la humanidad es una entidad en sí misma y un todo. Contrariamente a ciertas creencias populares, las condiciones de tu vida física actual no son el reflejo de tus acciones en encarnaciones pasadas. El nivel de transparencia de tu cuerpo causal atrae el tipo de ambiente que necesita para tu encarnación en aras de llevar adelante su propia evolución, tanto si esas condiciones o ambiente de encarnación se juzgan como buenas o como malas. En los términos de transparencia superiores, el cuerpo causal tomará para sí sufrimientos mayores, porque los vehículos son capaces de mostrar una mayor compasión. Este proceso evolutivo de la encarnación sigue una secuencia arquetípica, conocida como las 9 iniciaciones, que vamos a explorar al final de esta clave genética. Incluso aunque el karma haya sido purificado durante el estado posterior a la muerte, todavía se va a manifestar durante una vida. La ley de la causa y el efecto sustenta todo en el plano material. Sin embargo, el plano material es extremadamente denso, lo que significa que no siempre vemos el resultado de nuestras buenas o malas acciones, pensamientos o palabras ipso facto. Actualmente estamos viviendo el momento final de una gran época, y en este tipo de etapas las leyes naturales tienden, con frecuencia, a torcerse. La conciencia general, colectiva, de la humanidad
se ha estado acumulando durante milenios en el océano akáshico y por eso ha programado también el modo en que este océano funciona. Pero dado que nuestra conciencia evoluciona ahora más rápidamente, el tiempo de respuesta de la ley de la memoria divina también se está alterando. Es decir, el karma es mucho más veloz. Pronto vamos a alcanzar un punto de evolución en que la redención se va a manifestar incluso en el plano físico. Es la época que está llegando, el tiempo de la curación de la sagrada herida causante del sufrimiento humano. Este último punto debería darnos a todos que pensar en relación al tipo de emociones y pensamientos que estamos manejando. Pronto ninguno de nosotros va a ser capaz de esconder la verdad de sus actos o sentimientos. En un futuro no muy distante, la sombra 22 va a crear casi instantáneamente karma allá donde alguno se comporte deshonestamente, lo que cambiará completamente el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La justicia divina es una ley universal. Sin embargo, los seres humanos que funcionan en las bajas frecuencias malinterpretan muy a menudo esta bellísima ley reduciéndola a términos de retribución o venganza. Debido a la gracia, la evolución no puede viajar hacia atrás en el tiempo y no es posible que la forma involucione. Todo es cuestión de cómo están de finamente sintonizadas las hebras de tu ADN. Si las sintonizas con la frecuencia inferior, no solo vas a impedirte el disfrute de experiencias gozosas, sino que además vas a añadir aún más peso al karma humano alojado en el ADN colectivo ancestral. En ese sentido, todos los seres humanos han sido bendecidos con el don del libre albedrío para que puedan experimentar las consecuencias de sus propias acciones. Pero es necesario entender aquí que no aprendemos a través del castigo y del premio, como muchas religiones nos hacen creer. Aprendemos a través de la alegría y la satisfacción que nos llega de la mano del maravilloso don de la misericordia, el don de la clave 22. Naturaleza represiva, adecuada. La sombra 22 en su fase represiva da origen a una personalidad de carácter falso. Este tipo de gente puede aparentar ser muy equilibrada, calmada y correcta vista desde afuera. Pueden parecer incluso dotados de grandes habilidades sociales. Sin embargo, sus emociones hierven. Suelen esconder intensos deseos sexuales y fomentar el odio y los resentimientos. Un arquetipo bien representativo es la época victoriana en Gran Bretaña. En las apariencias la cultura general estaba marcada por la educación y el control, mientras que de hecho todo aquello ocultaba un inframundo de pasiones sexuales y agresiones reprimidas. Todas las sombras reprimidas estaban enraizadas en el miedo más hondo. El miedo de la sombra 22 es el miedo a perder el control. Deberíamos recordar que ninguna sombra es mala en sí misma. El problema es el modo en que nos manejamos con ella. Si tenés tu naturaleza reprimida, la podés usar positivamente para transformar la negatividad interior, en vez de dejar que la olla a presión estalle por exceso de cocción. Sin embargo, si no hay ni rastro de virtud en ese tipo de personas, esta sombra albergará tras de sí las naturalezas humanas más violentas y explosivas. Naturaleza reactiva, inadecuada. La versión reactiva de la sombra 22 se manifiesta a través de comportamientos inapropiados y antisociales. Las personas que la muestran no pueden controlar sus reacciones emocionales y suelen llevar vidas de mala reputación con altos niveles de pasión, donde todo va manga por hombro. Sus comportamientos son destructivos y en general enfocados en destruir a otros, al menos inicialmente. Incluso en esta sombra, el arquetipo tiene tal poder creativo que bien canalizado da lugar a excelentes muestras musicales o artísticas. Pero estos creadores muestran incapacidad
para manejar sus propias pasiones o tratar a los demás con el respeto habitual, lo que propicia que lleven una vida privada miserable. De lo dicho anteriormente se deduce que estas personas son incapaces de escuchar, ya sea a otros o ya sea a sí mismos. Por eso, aunque sus intenciones sean las mejores, están condenados a ser desestimados o incomprendidos. El don de la clave 22, la misericordia, la crema de la bondad humana. El don de la 22 es la misericordia, una cualidad tan rara como hermosa, que tiene un profundo efecto en todos aquellos a los que toca. La misericordia implica que, en cualquier cosa que hagas en la vida, siempre vas a tomar en consideración los sentimientos ajenos. Es uno de los grandes dones sociales, y si es parte de tu perfil hologenético, entonces toda tu vida va a girar sobre la necesidad de impactar las emociones de las personas de modo positivo. Incluso si este don no es un aspecto primario de tu perfil, aún así tiene la capacidad de transformar tu vida completamente y también la vida de los que te encuentres. El don de la 22 no tiene que ver con agitar los sentimientos de las personas, sino con tocar sus corazones y hasta sus almas. La misericordia significa que actúas con gracia y consideración en todo lo que haces. Tal y como ocurría con la sombra 22, el don es muy poderoso en cuanto al impacto que tiene sobre otros. Así como la sombra podía dejar al otro profundamente perturbado y degradado, el don de la misericordia tiene la enorme capacidad de ayudar a otros, dejándolos libres de la karma emocional negativa más pesada. Hay una gran amabilidad en el núcleo de este don, que puede elevar a otro más allá de su conciencia normal, a estados de amor, lágrimas o risas. Por esta razón, muchas personas conectadas con este don asumen roles artísticos, musicales o vocales en su vida, a través de los cuales pueden influir sobre los demás debido a su gracia natural para socializar. Vimos en la sombra que la gente no tenía tino en lo que decía o hacía, ya que estaba conectada con el bajo nivel de frecuencia. Sin embargo, en el nivel del don, se amplía la visión y se comienza a ver que todo está interconectado. Personas, animales, cosas. Uno se da cuenta de que todos somos seres que escuchan e inherentemente sabes que si vos infliges una injusticia a otro, va a volver a vos. Lo que significa que otras personas se sientan bien comprendidas y escuchadas gracias a la encarnación de este don. Esta conciencia honda del karma significa una gran oportunidad a la hora de realizar en esta vida tu servicio en lo referente a las relaciones y las emociones. En el nivel de la frecuencia 22, aprendes a templar tus propias emociones liberándolas de modo seguro, sin faltar el respeto a otros ni a vos mismo. Con el don de la misericordia comenzás a dispersar tu propio karma y el que acarreás en tu ADN ancestral. Es una gran tarea y significa que incluso cuando tus relaciones puedan ser muy desafiantes, siempre vas a mantener la frecuencia del respeto en tu entorno. El don 22 también se asegura de que equilibres el respeto por los otros con una buena dosis de respeto por vos mismo, de modo que no pases a ser la víctima de las emociones de otros. Este delicado equilibrio entre el servicio y el amor por uno mismo te va a caracterizar como el tipo de persona que comprende bien el poder emocional del sufrimiento. Gracias a esto, otros van a buscar en vos la guía y la autoridad. El don de la misericordia podría también llamarse el don del alma. Es la habilidad de vivir la vida a tope, sin cargar con sentimientos a la espalda, mientras que al mismo tiempo se tiene gran respeto por los sentimientos de los otros. Si tenés suficiente suerte como para toparte con las más altas cualidades
del don 22, entonces tu vida se va a llenar de arte, música, romance, relaciones profundas y encanto. Pero sobre todo, este es el don de vivir la vida desde un lugar de amor insondable, desde el alma. La secuencia de Venus, una transmisión directa de la misericordia. Durante el verano de 2004, mientras sucedía un tránsito extraño del planeta Venus por delante del Sol, llegó un hondo conocimiento al mundo llamado la secuencia de Venus. Este conocimiento usa las 64 claves genéticas en combinación con tus datos astrológicos para señalar los patrones exactos del karma que un individuo trae durante su encarnación. La secuencia de Venus revela el karma como una secuencia que se desarrolla a lo largo de una vida. La habilidad para aceptar ese karma con misericordia determina la rapidez y la facilidad con la que vayas a ser capaz de trascender tu sufrimiento. Mientras la secuencia de tu propio karma se desarrolla y se transmuta, se van a revelar también las altas frecuencias que te van a permitir expandir tu conciencia y que atañen a los estados superiores. La secuencia de Venus es la gran ciencia de sufrimiento humano, que nos muestra precisamente cómo cada ser humano comparte karma en el mundo, la herida sagrada con la que ha sido genéticamente marcado desde el momento de su concepción. Conforme vayamos desbrozando nuestra secuencia de Venus, vamos a descubrir un camino interior de despertar que está más allá del sufrimiento y que culmina en nuestra necesidad de abrazar una de las 6 heridas humanas esenciales. Las 6 heridas esenciales de la humanidad. 1. La represión. 2. La negación. 3. La vergüenza. 4. El rechazo. 5. La culpa. 6. La separación. Estos 6 patrones se encuentran bajo una única secuencia en tu ADN. Una vez que por fin tenés acceso a tu propia secuencia, podés comprender el guión básico del proceso vital en lo que respecta a tus relaciones, que es donde se representa tu karma. La herida misma está ligada directamente a los 3 cuerpos más bajos, el físico, el emocional y el mental. A través de una comprensión mental clara y de un proceso emocional suave de autoperdón, los modelos que causan a los seres humanos tanto dolor se convierten en guías hacia la liberación a través de los 3 cuerpos superiores. Se trata de un proceso de evolución. Ese proceso es descrito en profundidad en la clave genética 55, combinado con un proceso de involución, donde las más altas frecuencias de nuestro ADN se activan gracias al toque de la misericordia. Sin embargo, la primera enseñanza de la secuencia de Venus se refiere a mostrarnos frente a otro ser humano con el que entramos en relación, para que podamos tomar la responsabilidad por nuestros propios sentimientos en vez de proyectarlos sobre él. Esta habilidad es la propia esencia del don de la misericordia, que está preparando a la humanidad para hacer un gran salto hacia la libertad, el don de la clave 55. El CD de la clave genética 22, la gracia, los 7 sellos sagrados y el apocalipsis biológico. En el sagrado libro de las revelaciones, el divino San Juan anotó su famosa descripción del apocalipsis, también llamado el día del juicio final,
donde todo el karma del mundo iba a ser finalmente redimido y todo el sufrimiento humano va a llegar a su fin. A pesar de los siglos de confusión en que nos han mantenido las religiones, la revelación de San Juan contiene algunos de los secretos iniciáticos mayores jamás escritos. Una de esas enseñanzas secretas se conoce con el nombre de los 7 sellos sagrados. De un modo alegórico, San Juan describe el proceso o secuencia de apertura de cada uno de esos 7 sellos por un ángel y el consiguiente desarrollo de los 7 estados apocalípticos. Cuando se abre el último sello, el demonio será conquistado definitivamente y la humanidad ascenderá a un plano superior. Al descifrar esta alegoría podemos ver que cada uno de los 7 sellos y su ángel correspondiente representan un agente de la gracia, una fuerza espiritual envolvente o siddhi que desciende desde los planos más altos y que afecta directamente al ADN humano. El apocalipsis es, en realidad, un fenómeno biológico, un día de juicio final en nuestros genes, mientras que una nueva especie de ser humano se prepara para nacer. En la matriz de las 64 claves genéticas hay 6 de ellas que reflejan directamente este poder envolvente de la gracia, ya que la séptima, el Siddhi 22, es la gracia misma. Los 7 sellos sagrados y sus respectivos siddhis. El primer sello, la voluntad divina, el siddhi de la clave 40. El segundo sello, la omnipresencia, el siddhi de la clave 17. El tercer sello, amor universal, el siddhi de la clave 25. El cuarto sello, la epifanía, el siddhi de la clave 43. El quinto sello, el perdón, el siddhi de la clave 4. El sexto sello, la verdad, el siddhi de la clave 63. Y el séptimo sello, la gracia, el siddhi de esta clave 22. El siddhi de la 22, la gracia, siempre trabaja a través del campo de los 6 siddhis o atributos divinos. Así es como podemos ver que cada uno de los sellos sagrados es un código divino enviado desde las altas frecuencias para sanar un aspecto específico de la herida sagrada, de la herida original. Igual que hay 6 aspectos para la herida sagrada, también hay 6 aspectos divinos responsables de la sanación de aquella herida. Este proceso tiene lugar tanto en el plano individual como en el colectivo, tal y como se describe más adelante. La apertura del primer sello, la voluntad divina. El primer sello se abre con el siddhi de la voluntad divina, que sana a los seres humanos de la represión. La represión es la herida primaria de la humanidad, ya que se refiere justo al almacenaje del karma en el ADN físico. Gracias a las capas y capas de karma que se amontonan en tu ADN, los cuerpos sutiles superiores se han oscurecido en detrimento de tu despertar. El karma es una profunda tensión física que se expresa como miedo y que habita cada célula de tu cuerpo. El karma solamente podrá ser transmutado a través de la gracia del Siddhi 40. El Siddhi 40 representa la voluntad divina, la única fuerza suficientemente poderosa capaz de transformar todas las capas de tensión. Voluntad divina significa en realidad la relajación total. Así que cuando este sello se abra paso a través de la humanidad, el cuerpo físico descansará finalmente en total relajación. Mientras se vaya relajando progresivamente,
en estados cada vez más intensos, los cuerpos superiores comenzarán a expresarse por completo, hasta que al final tu cuerpo no sea otra cosa que un instrumento completamente sosegado en manos de la voluntad divina. Este sello, al estar relacionado con la liberación de la tensión central del cuerpo físico, significaría, a un nivel colectivo, la erradicación de la enfermedad de nuestro planeta. La apertura del segundo sello, la omnisciencia. El segundo sello se abre con el Siddhi de la clave 17, la omnisciencia, y su marca es la herida de la negación. La negación es la expresión externa del miedo en forma de rabia y agresividad. Si tu herida básica es la negación, entonces vas a ser incapaz de ver o de tomar responsabilidad por tu comportamiento. Cuanto más te intenten mostrar tu negación, más poderosa se volverá. Podemos ver diversas expresiones de esta herida en la humanidad en casos de fundamentalismo, violencia o sexualidad. La única fuerza capaz de romper con la negación es la omnisciencia. Aquello que sucede, a veces, solo por unas décimas de segundo, cuando tu visión se abre y tus cuerpos más elevados miran literalmente a través de tus cuerpos astral y mental. Esta noción de ser auto-observado se recibe como un shock en el vehículo humano que normalmente experimenta un renacimiento completo y permanente después de un evento de este tipo. Una vez que has podido ver tu negación, ya no será negación nunca más. Gracias a la apertura del segundo sello, suceden las conversiones repentinas o comienzan a escucharse las llamadas desde lo más alto. A nivel colectivo, este sello traerá una gran sanación a la sexualidad humana y también la extinción de la violencia. La apertura del tercer sello, el amor universal. El tercer sello se abre a través del Siddhi 25, el amor universal. Este es una de las formas más invasivas de la gracia divina, y conforme se vaya afincando entre los seres humanos, pondrá en marcha una gran oleada de liberación. Esta oleada se irá contagiando de persona a persona, como si se tratase de una vírica positiva. Este sello sana la herida humana de la vergüenza. La vergüenza emerge como un sentimiento agudo de falta de merecimiento. El mundo de la jerarquía y de la competitividad está basado en este sentimiento profundo de vergüenza. Cuando el Siddhi del amor universal vaya descendiendo sobre la humanidad, la urgencia por escapar de nuestra propia vergüenza a través de vías como el egoísmo o la avaricia va a dar pasos a sentimientos de alegría y de amor por uno mismo. Es este amor por uno mismo el que nos conduce al altruismo y a la filantropía en vez de a la competición. La vergüenza está obsesionada por esconder, mientras que el amor universal lo que hace es mostrar, te escondas donde te escondas, que el amor también está allí. A través de la apertura de este tercer sello, se comienza a gozar de la vida por lo que es, en vez de estar siempre imaginando algún tiempo futuro en el que alcanzar el ideal. Cuando la humanidad experimente esta apertura, se dará un salto cuántico en lo que se refiere al uso del dinero y será el fin de la avaricia humana. La apertura del cuarto sello, la epifanía. El cuarto sello se abre con el Siddhi de la clave 43, la epifanía, lo que simboliza el descendimiento de la paloma de la paz. La epifanía sana la herida del rechazo, la herida que mantiene a los humanos incapaces de abrir sus corazones completamente los unos a los otros. La epifanía es, en realidad, una experiencia increíble en la que los tres cuerpos superiores
simbolizados por los regalos de los 3 Reyes Magos en la Epifanía cristiana, estallan en el interior del cuerpo utilizando los 3 cuerpos inferiores, lo que provoca una apertura del corazón desde el interior. Conforme se abra este sello, la mayoría de las barreras levantadas por los humanos comenzarán a caer. Las barreras políticas, los países, las fronteras, los ejércitos y todos aquellos aspectos que se hayan creado para protegernos y defendernos los unos de los otros. A nivel individual, el 4º sello abre el potencial para llevar una vida romántica en la que no tienes nada que esconder ante los demás, en la que puedes ofrecer tu corazón abierto por delante. Una vez que los seres humanos superan el miedo al rechazo externo, se convierten en puros agentes de la gracia por medio de su amigabilidad, apertura de corazón y honestidad. A nivel colectivo, este sello abre el corazón de la humanidad y lo manifiesta en forma de amabilidad. Este CD traerá con él el final de la pobreza en el mundo. La apertura del 5º sello, el perdón. El 5º sello se abre a través del 4º CD, el perdón. Es uno de los grandes CDs, del mismo nivel que el CD de la gracia y, como aquel, tiene un propósito especial: trabajar hacia atrás en el tiempo, a través del ADN colectivo de la humanidad, liberando de muchos bloqueos kármicos que plagan todos los diferentes linajes genéticos. El 5º sello está especialmente enfocado en sanar los patrones inconscientes de culpa sobre los que se ha construido el karma. La culpa es un tipo de deuda kármica que existe entre una persona y otra, o entre una raza y otra. Conforme el poder del perdón se vaya abriendo camino en el genoma humano, la mayoría de las maldiciones ancestrales serán finalmente conjuradas. Este sello en particular tiene la capacidad de crear paz en el mundo, dado que actúa sobre individuos y naciones que se perdonan los unos a los otros las deudas que habían contraído. La gracia que llega de la mano del perdón goza de un poder sin precedentes y trae consigo el sentido de la verdadera justicia de regreso a la humanidad. El perdón es una manifestación del 5º cuerpo, el cuerpo búdico, que quema el karma de nuestro ADN. A nivel colectivo, la liberación de todo este karma del mundo traerá como consecuencia el final de las contiendas. La apertura del 6º sello, la verdad. Al tratarse del estadio final de la secuencia, el 7º es la gloria del arrebol. El 6º sello hace entrega de la copa de la gracia, mientras que sana la herida primordial de la humanidad, la separación. Como las realidades superiores de nuestra naturaleza permanecen ocultas para la mayoría de nosotros, nos sentimos lejos de la divinidad la mayor parte de nuestras vidas. Gracias a esta sensación de separación tan intensa, estamos siempre buscando en el mundo exterior nuestras satisfacciones. Curiosamente, en esa misma búsqueda nos perdemos la oportunidad de experimentar nuestra propia naturaleza, que se encuentra alojada en las profundidades de nuestro sufrimiento. La apertura del 6º sello se hace posible gracias al CD de la clave 63, la verdad. La verdad es algo con lo que vos te haces uno, no es algo que encontrés allá afuera. A través de la apertura de este sello, cada individuo va a poder conocer su verdadera naturaleza como un aspecto o fractal de una vasta conciencia. La verdad absoluta es un fenómeno colectivo que un día podrá incorporarse por completo a la humanidad, y eso va a ser cuando la humanidad entera se reconozca espontáneamente a sí misma como un organismo único y divino. Solo entonces, en ese maravilloso momento, toda la búsqueda y los esfuerzos humanos
van a llegar a su fin. Y así, el CD63, a través de la realización y la encarnación expansiva, conseguirá finalmente traer un final aplastante a la mayor de las maldiciones humanas, la indiferencia. La apertura del séptimo sello, la gracia. En el libro de las revelaciones, la apertura del séptimo sello viene acompañada de capas y capas de ricas imágenes apocalípticas. A no ser que estés versado en el simbolismo alquímico, te va a ser muy difícil penetrar en el verdadero significado de esta maravillosa y profética transmisión. Además, hay una línea de demarcación entre la apertura de los 6 primeros sellos y la apertura del séptimo. El séptimo sello incluye 7 ángeles y 7 trompetas que van a tocar en el juicio final de la humanidad. El séptimo sello es el espíritu de la gracia per se, representado por el CD22, y ésta desciende solo después de una grandísima transformación. Es como el arco iris que aparece después de una gran tormenta, trayendo consigo una transfiguración completa, representada por el CD47. A nivel individual, los 7 sellos representan la total asimilación de las primeras 6 capas del aura humana en el cuerpo monádico, la esencia primordial. En ese nivel incluyo el flujo de las revelaciones y las altas frecuencias del cuerpo átmico que han de rendirse ante el vacío de lo que los místicos suelen llamar el séptimo cielo. En el libro de Génesis se dice que Dios descansó el séptimo día de la creación, y este patrón séptuple se ve reflejado en muchas otras tradiciones culturales. En el sistema hindú, cuando se abre el séptimo chakra, conocido como Sahasrara, la esencia divina se puede reunir por fin con el plano material. San Juan describe este evento como la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Mientras que el séptimo plano monádico absorbe los últimos vestigios de nuestra separación, cada plano inferior y sus frecuencias se van desintegrando para volver a ser reabsorbidos como la verdadera esencia monádica. Este es el significado de las 7 trompetas, que representa los 7 niveles de frecuencia del aura humana. A nivel colectivo, la apertura del séptimo sello se refiere al advenimiento de los últimos momentos de esta etapa de la humanidad y el retorno de la raza humana a su estado edénico original. Esta es la gran orquesta de trompetas que anuncian la redención de todos los seres. El significado de la iniciación espiritual. El último aspecto de la transmisión que nos llega a través de la clave 22 continúa en la historia del alma humana individual. Todas las historias humanas promulgan el mismo proceso mítico o el mismo guión, más allá del infinito número de formas diversas y únicas coexistentes. Mientras que en nuestro proceso de reencarnación se recicla en nuevas y diferentes formas, cada una activando diferentes inferencias del ADN humano en cada vida individual. Nuestra gran historia transgeneracional se va profundizando. Como sucede en todo gran drama, estamos tejiendo un tapiz multidimensional de diferentes colores, tonos y matices en la rica fábrica de la experiencia. Sin embargo, a través de cada vida o encarnación, una cuestión permanece inalterable y regresa una y otra vez: la cuestión de nuestro sufrimiento, lo que marca los diferentes estadios de la trayectoria a lo largo del tiempo y el espacio es justamente nuestra relación cambiante con esta cuestión. Hay 9 puntos de referencia mayores en el camino, conocido como los 9 portales de iniciación planetaria.
La iniciación espiritual puede significar cosas muy diferentes para según qué persona. La palabra iniciación en sí misma conjura todo tipo de rituales místicos de los que hayas podido oír hablar. Es cierto que la iniciación se ve como un rito de transición en las sociedades tribales, particularmente en el caso de los hombres jóvenes, los cuales han de pasar ciertas pruebas en el umbral de una determinada edad o antes de entrar en la edad adulta. Otras enseñanzas antiguas o sociedades tienen sistemas de iniciación que se presentan como rituales elaborados, los cuales se llevan a cabo en momentos concretos de la vida del aspirante. Sin embargo, lo cierto es que la iniciación espiritual es un proceso orgánico y natural que le sucede a todos los seres humanos en algún momento de sus vidas. En esencia, la iniciación se refiere al despliegue de los diferentes estadios que se dan naturalmente en cualquier despertar espiritual. Es decir, la iniciación te sucede, no importa a lo que te dediques en la vida. Y una vez que has comenzado seriamente, es decir, cuando has pasado por tu primera iniciación, se trata de un proceso irreversible e inevitable. Los 9 portales de iniciación planetaria. Los 9 portales de iniciación planetaria son una síntesis de los ritos de iniciación de muchas culturas y linajes diferentes. A continuación vas a poder ver la lista de los 9 estados y seguidamente una breve introducción a cada uno de ellos. 1. El nacimiento. 2. El bautismo. 3. La confirmación. 4. El matrimonio. 5. La anunciación. 6. La comunión. 7. La ordenación. 8. La santificación. Y 9. La glorificación. La primera iniciación, el nacimiento. La primera iniciación marca el comienzo de tu camino hacia la trascendencia final y la iluminación. Esta iniciación puede acaecer con poco o ningún reconocimiento consciente de que algo te haya sucedido. En la vida de cada alma llega el momento en que tiene que ir más allá del programa básico del mamífero, enfocado en la supervivencia. La primera fase para pasar este umbral tiene que ver con el desarrollo del cuerpo mental. Al comienzo de la evolución, te sentís simplemente sobrecargado por los deseos naturales del cuerpo astral, todavía centro de atención de todo tu ser, que sobre todo está interesado en la supervivencia. Una vez que se ha entrenado suficientemente en técnicas de supervivencia, llega el momento de interesarse solo en el placer. Así las vidas se convierten en una persecución del placer en todas sus formas y maneras. El alma está intentando buscar la forma de definir qué son el placer y la alegría y cómo pueden conquistarse. A pesar de los destellos fugaces de felicidad, el alma cae en cuenta de que la verdadera realización no va a llegar a través de los sentidos ni de las recompensas externas, y entonces vuelve su mirada hacia el verdadero meollo de la cuestión, el sufrimiento en sí mismo. Al mirar en la naturaleza del sufrimiento, el cuerpo mental puede inicialmente separarse del cuerpo astral, lo que significa que por primera vez en la vida, el alma toma en consideración su propia naturaleza. Este giro hacia el interior marca el momento de un cambio enorme en la vida de un alma, ya que al mirar en su propia naturaleza, se puede abrir a la consideración de los sentimientos y pensamientos de las otras personas. En un sentido profundo,
La primera iniciación es el nacimiento al concepto de servicio, en el más amplio sentido del término, que está más allá del egoísmo. Este nacimiento está marcado por la habilidad y el tesón de un individuo para aceptar la responsabilidad por sus actos. Es el nacimiento de la verdadera moralidad, no en el sentido de adherirse a un código de leyes o reglas establecidas por sociedades o religiones, sino al espíritu humano natural, que es ayuda e inocencia. Después de la primera iniciación, el alma se da cuenta de que se obtiene más satisfacción en el dar que en el tomar. Y este principio recién descubierto se convierte en la base de una vida de nivel superior. En el mundo que nos rodea, hay mucha gente que ya ha pasado su primera iniciación. No hay un corpus de creencias o una misión común que los una a todos ellos, excepto su deseo de dejar el mundo convertido en un lugar mejor para las próximas generaciones. Pueden que sean espirituales, ateos, obstinados o incluso dogmáticos, pero no pueden ser indiferentes a su propio sufrimiento ni al de los demás, los que los convierten en seres poderosos y preciosos. La segunda iniciación, el bautismo. La segunda iniciación es muy diferente de la primera. Si la primera iniciación es una acumulación de bondad básica, humana, durante un largo periodo de tiempo, la segunda iniciación, el bautismo, llega por sorpresa. En la segunda iniciación, el espíritu de la gracia desciende sobre las capas o los cuerpos de la forma y les otorga un momento de elevado contacto con el recipiente. El bautismo es una inmersión repentina en las frecuencias más elevadas de tus propios vehículos superiores y como tal, llega siempre en forma de shock. Como todo shock, cuesta un tiempo entender qué ha pasado dentro de uno mismo. La duración de la experiencia varía mucho de una persona a otra y conforme las más altas frecuencias descienden, los cuerpos inferiores se quedan con la tarea de recalibrar y reajustar el influjo de las nuevas frecuencias. Durante este periodo de reajuste pueden suceder muchas cosas en un individuo. El marco mental preexistente intentará situar la experiencia dentro del viejo paradigma o en otro reconocible por la sociedad. Muchas personas experimentan la segunda iniciación como la llamada a entrar en las grandes religiones. Algunas continúan lidiando con su experiencia y pueden incluso llegar a sufrir crisis mentales o nerviosas. Otra respuesta común es una depresión prolongada, unida al deseo de regresar al estado de las altas frecuencias. Hay también quien llega a negar la experiencia e intenta olvidarla a cualquier precio. El bautismo como tal puede ser un reto extremo, porque te coloca al margen del resto de la sociedad de alguna forma, y puede vivirse como una especie de purgatorio, porque una vez que has probado el sabor de la vida superior, no vas a poder olvidarlo fácilmente. Si sos capaz de manejarte con las frecuencias de los cuerpos superiores e incorporar la experiencia en tu vida limpiamente, la gracia te va a volver a visitar periódicamente y te bautizará con las altas frecuencias del cuerpo causal. La segunda iniciación es un bautismo continuado en la realidad más elevada, y cuanto más a buen grado digieras la experiencia, de más energía dispondrás para vos. Necesitamos recordar que los cuerpos situados por encima del cuerpo causal son los que consideramos el ser superior. Ellos saben exactamente cómo y cuándo permitir que las altas frecuencias lleguen a los vehículos de más abajo. El periodo tras la segunda iniciación puede durar mucho tiempo, ya que el cuerpo causal se afianza sobre los cuerpos astral y mental, las facultades sexuales e intelectuales. El bautismo es, por lo tanto, una iniciación en la purificación,
en la que tus esencias inferiores se van gradualmente refinando hasta ser capaces de sostener una vibración superior constantemente. La tercera iniciación, la confirmación. En algunas tradiciones, la tercera iniciación se equipara a una primera iniciación verdadera, puesto que hasta la aceptación de la confirmación, una persona no se vuelve estable en su proceso de búsqueda de lo divino. La confirmación es otro don de la gracia, que se concede como un tipo de premio para el destinatario. Es fácil, al leer los nombres, darse cuenta de que estas iniciaciones se han tomado de la tradición cristiana. Su misterio se puede comprender mejor a través del esquema original de la Iglesia Católica. El nacimiento representa la entrada en la Iglesia, el cuerpo de presencia superior. El bautismo se realiza siempre en una pila y representa la introducción del niño como miembro de la Iglesia. Durante la confirmación cristiana, una persona joven se inicia oficialmente como miembro de la congregación, cuyo espacio es el cuerpo principal de la Iglesia. La confirmación ofrece al joven miembro de la Iglesia una primera cata de lo que será otra iniciación posterior mucho más elevada, la de la Sagrada Comunión. Siguiendo la lista anterior de las 9 iniciaciones, podés advertir que están agrupadas de 3 en 3. Este es uno de los grandes misterios de la iniciación, que se basa en la inmersión final en la Sagrada Trinidad. En cada uno de los 3 niveles, el buscador entra en un plano de comunicación más intenso con la triple naturaleza de la Trinidad. Así, por ejemplo, en la tercera iniciación, el buscador prueba un poco de la sexta iniciación y detecta levemente el eco de la novena iniciación. Lo mismo sucede con los otros niveles. En realidad, la confirmación es una iniciación vibratoria a frecuencia bastante elevadas. Denota haber alcanzado una frecuencia estable en la que tu compromiso se ha probado lo suficiente y se considera por lo tanto fuerte, mientras que tu naturaleza de más baja frecuencia se ha demostrado a sí misma que es capaz de algún grado de sacrificio. A este nivel, el misterio del sacrificio empieza a comprenderse como lo que es la base más profunda de la propia iniciación. Aquí, en la confirmación, va a ser donde pongas a prueba la certeza de tu objetivo final. Cuando tu frecuencia natural más baja se va a sacrificar al servicio de tu más alta frecuencia. Después de la tercera iniciación ya no va a ser posible que abandones el camino de la iniciación, incluso si a ratos te salís de la senda, cosa que es inevitable. Es un nivel de frecuencia en el que te habitúas a periodos de contacto más regulares con los cuerpos superiores. El camino entre el cuerpo causal y el cuerpo mental es ya un camino trillado, lo que significa que con tan solo una invocación realizada desde el corazón, ya estarás emplazando a la gracia. La cuarta iniciación, el matrimonio. Esta cuarta iniciación representa la octava más alta de la primera iniciación, el nacimiento. El matrimonio es en realidad un nacimiento a una dimensión superior. Es un compromiso interior espontáneo que amplía enormemente los caminos del despertar interior de tu ser. La iniciación del matrimonio o enlace es el primer escalón en el modo de vida colectivo. En las tradiciones místicas cristianas, el matrimonio representa el casamiento del buscador con el Cristo, un nivel muy profundo de compromiso que en realidad nos retrotrae a los comienzos de la tradición monástica. La moderna institución del matrimonio contiene todavía, como tradición cultural, la mayoría de los secretos iniciáticos, rituales que determinan este elevado estado de conciencia. El primer símbolo del matrimonio es el anillo de boda, el emblema de la sagrada unión, así como de la perfección divina.
La cuarta iniciación marca el comienzo de una vida más elevada, en la que el foco principal de atención se pone en encarnar el cuerpo causal por completo en el plano físico. Esto significa que tu función vital se ofrecerá, a partir de ahora, al servicio de la totalidad, y que no va a haber diferencias entre tu trabajo y la veneración, porque serán la misma cosa. La bien conocida frase del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, se vuelve una realidad experimentada, porque tu único amado es el ser superior de tu divina conciencia. Externamente, este periodo de tu vida se va a definir por un apasionado servicio a la humanidad, en el que vas a estar mucho más enfocado en el bienestar de aquellos menos afortunados que vos. Si lo recordás, el cuerpo causal es el cuerpo de la verdadera virtud, ya que es la suma total de todo lo que es bueno en nosotros. Después de la cuarta iniciación, la naturaleza inferior se va a ver controlada paulatinamente por el cuerpo causal. En concreto, nuestras energías sexuales van a comenzar a canalizarse en el trabajo creativo de naturaleza superior. Del mismo modo que el matrimonio físico es el preludio del crecimiento de una familia física, en el matrimonio superior vamos a poder atisbar un amplio despliegue de creatividad que incorpora a otros miembros y los hace despertar. Es interesante notar que quien atraviesa las grandes iniciaciones no es solo el individuo, sino la especie entera. De hecho, la humanidad ha pasado por la cuarta iniciación durante las últimas centurias. Nuestro matrimonio ha mejorado ampliamente el estado del mundo en el que vivimos. El crecimiento mantenido del despertar global está superando la codicia colectiva. Políticamente, el ascenso de las democracias y de la justicia social ha cambiado el aspecto del planeta. Poco a poco, la divinidad humana está llegando más lejos, aunque los titulares de la noticia de prensa no reflejen a menudo este hecho. Para comprender la iniciación hay que saber leer entre líneas y sentir la verdad en el corazón, más que intentar comprenderla con la mente. Como especie, los humanos estamos hoy más cerca que nunca del ideal de trabajar por fin juntos, como colectividad, como un único organismo unificado. El concepto de matrimonio conlleva muchos significados ocultos. Se puede referir al matrimonio de los opuestos, Oriente y Occidente, ciencia y religión, masculino y femenino. En tu ADN se llama fusión, un intenso periodo en el que muchos opuestos de tu ser se integran juntos en una armonía superior a la que se haya conocido hasta ahora en la historia de la humanidad a través del camino místico. En la analogía de la iglesia eliges ser uno con la congregación y te aproximas al altar mayor con tu prometido. En la geometría sagrada de la iglesia se presenta como el crucero y el lado grande de los ventanales de la nave central. Los brazos abiertos de la iglesia, boca abajo, entre los fieles y el coro. Es un lugar de expansión, donde el cuerpo de la iglesia se abre hacia ambos lados, como dos alas desplegadas. Esto es exactamente lo que significa la cuarta iniciación, un tiempo en el que abrís tu corazón al mundo y extendés tus alas al viento de la gracia que porta el Espíritu Santo. La quinta iniciación, la anunciación. La quinta iniciación fluye naturalmente desde la cuarta y, a este nivel de expansión de la conciencia, las iniciaciones se seguirán unas a otras con relativa rapidez a lo largo de una sola vida. Ahora que ya estás casado con tu conciencia superior, el siguiente paso es quedarte encinta. Esta es la anunciación, el anuncio místico del inminente nacimiento del Cristo. La mayor parte del simbolismo de la quinta iniciación es de origen femenino, porque fluye directamente desde el tercer aspecto de la Sagrada Trinidad, la Sagrada Madre. En los planos inferiores,
lo femenino se expresa a través del plano astral, el deseo natural y las emociones. A un nivel más elevado, este plano tiene que ver con el quinto cuerpo o cuerpo búdico. En la quinta iniciación, las exquisitas emanaciones y corrientes refinadas del cuerpo búdico comienzan a penetrar en la más baja naturaleza astral. Es un intenso fenómeno tántrico en el que experimentas la sublimación de tu sexualidad al nivel de la más pura esencia espiritual. La anunciación es un fenómeno químico que satura todo tu ser. De la misma manera que una mujer durante el embarazo está repleta de hormonas, así vos te das cuenta de que el cuerpo se está purificando y limpiando como preparación para el gran evento interior, el nacimiento de la conciencia crística. En la analogía de la Iglesia Católica, esta iniciación se refiere a la situación del coro, presidiendo sobre el altar y representando a la voz de la pura adoración de la divinidad. La conexión entre el centro de la garganta y el centro sexual también se pone de manifiesto durante esta iniciación. Cuando una persona espontáneamente parece que entra en un estado superior de éxtasis, se puede asumir que está ingresando en el quinto portal, la anunciación. Las más diversas tradiciones místicas se refieren a este tiempo mágico de gestación de alta frecuencia, en la que el feto inmortal se está gestando dentro de nuestro plexo solar. Es uno de los grandes misterios de la creación. Si hablamos en términos de iniciación de las diferentes especies, la humanidad está hoy a las puertas de la quinta iniciación. Incluso flota en el aire el rumor de que hay una nueva forma a la espera de entrar en el mundo. Sin embargo, apenas nos damos cuenta de que la nueva forma no se está gestando afuera, sino en nuestro propio ADN. La cronología para experimentar cualquier iniciación es obviamente diferente para cada individuo o especie, y puede que a la humanidad le lleve siglos integrar la anunciación. Estamos a punto de entrar a un tiempo de purificación muy importante en el que el espíritu femenino de la gracia estará trabajando activamente en nuestro mundo. De hecho, como especie, ya nos han concebido y estamos en los primeros estadios de la gestación. De la misma manera que el cuerpo de una mujer se toma un tiempo para mostrar externamente signos de un embarazo, tampoco la humanidad se dará cuenta del gran cambio que se avecina durante un largo periodo de tiempo. Solo aquellos que son sensibles a las corrientes sutiles que se mueven por detrás del mundo de la materia van a lograr advertir los primeros signos de la nueva humanidad que ya ha comenzado su periodo de gestación. La sexta iniciación, la comunión. La sexta iniciación es la experiencia más fuerte que un ser humano puede tener. Representa el cenit del desarrollo humano y el final de nuestra evolución en la Tierra. El misterio de la Sagrada Comunión es el misterio del sacrificio. Es el despertar completo de la conciencia crística en el vehículo humano, para lo cual se requiere la muerte de aquello que nos identifica con el principio de la forma. A este estadio se le conoce normalmente como iluminación. Nos referimos a la pura luz del sexto cuerpo, el átmico, que surge del interior del cuerpo búdico e ilumina los tres cuerpos inferiores. Al hacerlo, desencadena la disolución del cuerpo causal y provoca la ruptura del enlace o puente que había entre los planos superiores e inferiores. En terminología mística, este hecho implica la disolución del alma, ese aspecto de la conciencia humana que se empeñaba una y otra vez en la encarnación. Por eso se dice que en el momento de la iluminación, el despertar es tan indudable que ya no puede volver a encarnarse y sale, por fin, de la rueda del samsara o de la ilusión.
La iniciación de la comunión también comparte su nombre con el 45avo Sidi, que describe el gran misterio que supone tomar el sagrado sacramento. La comunión significa la ingesta de la conciencia divina directamente delante del altar del templo. Al entrar en este campo de frecuencia, estamos trascendiendo cualquier idea de separación de los demás. El símbolo es la sangre de Cristo, que marca la ruptura final con los residuos kármicos que quedan en nuestro ADN. Para que la gracia de Cristo se apodere de vos, tenés que desear hacer este último sacrificio, dejar tus cuerpos inferiores y sus deseos, sentimientos, recuerdos, sueños y conocimientos, con el fin de permitir que se apodere de vos el ser más grande que ha estado siempre esperando a tu lado. Entrar en esta gran iniciación es morir al segundo aspecto de la Sagrada Trinidad, el Cristo. La evolución superior y las iniciaciones séptima, octava y novena. Las tres iniciaciones restantes forman parte de la llamada evolución superior, que está más allá de la humanidad y de nuestra historia como seres humanos. Por eso resulta difícil describirlas con palabras, además de que están rodeadas de solemnes juramentos que protegen a los humanos de sus peligrosas frecuencias. Esas frecuencias no se pueden transmitir de otra manera que no sea a través del sonido o mediante una transmisión directa en silencio. Incluso así, la evolución superior es un hecho conocido desde siempre y algunas de sus peculiaridades se pueden encontrar en muchas manifestaciones culturales de la humanidad. En la Iglesia cristiana, la evolución superior se representa a través del sacerdocio y sus jerarquías. La séptima iniciación, la ordenación, tiene mucho que ver con la noción de coordinación, y esas encarnaciones dirigen a la humanidad hacia direcciones nuevas y concretas. A través de estos seres humanos se liberarán los secretos de esta iniciación. La presencia de tales seres en el mundo ha provocado siempre un gran cambio de conciencia en todo el planeta. Como curiosidad podemos señalar que hay siempre presentes en la Tierra, en cualquier momento de la historia, 5 avatares, los cuales forman un campo unificado de fuerzas que orientan el equilibrio de la humanidad hacia la evolución, en vez de hacia la destrucción. La octava iniciación, la santificación, es un caso extremadamente inusual en nuestro planeta. Las iniciaciones de este nivel se hallan más allá de la comprensión humana, ya que están relacionadas con el fluir de la esencia a través del séptimo cuerpo monádico, en dirección hacia los cuerpos átmico y búdico. Aunque de vez en cuando esta iniciación ha sucedido a nivel individual, con consecuencias espectaculares, la octava iniciación es una iniciación colectiva que conduce totalmente hacia la sinarquía. Un evento de estas características es inminente y tendrá lugar al mismo tiempo que la humanidad atravese la quinta iniciación. De hecho, se trata, hablando en términos musicales, de la octava superior de la quinta iniciación. La novena y última de las iniciaciones nos conduce hasta el punto final de la historia de la conciencia. A un nivel individual, la novena iniciación puede solamente ocurrir en el puro silencio. En algunas tradiciones esotéricas se refiere a ello como la negación. Después de esta iniciación, el ya indudable nivel de despertar se niega a materializarse y se vuelve a disolver con la esencia primordial de la que ha surgido.
La tradición nos indica que solo unos pocos iniciados han tomado, hasta el día de hoy, la novena iniciación. Durante esta iniciación final, el primer y el séptimo cuerpos van a fusionarse. La forma física, por lo tanto, ascenderá y completará su grandioso destino final, el nuevo cielo y la nueva tierra. Cualquiera de nosotros puede ver, a través de la intensidad que caracteriza la transmisión de este CD22, lo difícil que es describir con palabras su contenido. La razón estriba en la necesidad de haber tenido la experiencia para poder saber de qué estamos hablando. Aunque la gracia es una palabra que se usa con frecuencia en los círculos espirituales de hoy y de siempre, no debería emplearse con tanta ligereza. Por el contrario, esta palabra necesita tratarse con el máximo respeto. La gracia, como hemos visto, se alcanza a través de la misericordia. El gran mensaje de la clave genética 22 es encontrar la misericordia en el rostro del sufrimiento y, quizás, encontrar incluso a la mismísima divinidad disfrazada. Si la clave genética 22 es un aspecto destacado de tu perfil o lo genético, el tema de la gracia va a ser recurrente y central en tu vida. Vas a tener que mirar bien de cerca, sin escaparte, las ocasiones en que la vida te muestre el sufrimiento. Todos estamos aquí para ser una y otra vez puestos a prueba hasta que nos demos cuenta de que nuestra fe en la naturaleza misma es una constante que nunca vamos a perder de vista. La gracia es una presencia que desciende sobre la humanidad y, como todos los sidis, necesita que encontremos el camino intermedio, lo que a los humanos nos parece un largo viaje. Después de todo, es un estado perfecto en el que vos y toda tu vida van a cambiar para siempre. Cuando la verdadera gracia descienda, te va a sacar de la rueda del karma pasado en un tris. También va a aniquilar el karma de todos tus ancestros y de los ancestros de tus ancestros. La gracia suaviza tus bordes ásperos, pone fin definitivo a tu miedo y te abandona a la certeza de tu divinidad. También se asegura de que nunca te olvides de lo aprendido. Es imposible medir en palabras el enorme número de bendiciones que la gracia otorga si nos sintonizamos con ella. Quien haya sido tocado por la gracia permanecerá para siempre tocado por ella. Si te pasó hace milenios, en alguna otra parte del universo o en otra encarnación, nunca te va a abandonar, sino que te va a cubrir una y otra vez con su manto. Estar en la presencia de alguien que manifiesta este CD es entrar en el aura del amor que le rodea. Una experiencia que no vas a olvidar nunca y que va a impulsar tu propia alma en la búsqueda hasta que la encuentres para vos mismo. La gracia es el aliento mismo de la divinidad. Siempre está esperándonos allá arriba, por si persistimos en nuestros sacrificios. Donde hay opresión, existe la posibilidad de la gracia. Si podés encarar la opresión con un espíritu misericordioso y un corazón de perdón, la gracia va a venir a buscarte tarde o temprano. La gracia es un espíritu femenino y no se puede resistir a la hora de entregarse a todos los que sonríen cuando encaran la adversidad. Como vimos en la sombra 22, no hay lugar donde esconderse en el universo. Todo se oye y queda grabado. Tampoco te puedes esconder de la gracia. La gracia es tu verdadera naturaleza.
es tu herencia, el alma del mundo. También es el estado que existe más allá de las leyes de nuestro mundo. Si la gracia te toca, ya no vas a crear más karma. Si la gracia te toca, vas a dejar de tener un destino personal y te vas a convertir en un instrumento musical perfectamente afinado y ejecutado por los dioses. Con la gracia, todas las emociones humanas se van a transformar en amor de un fogonazo. No se trata de un estado con el que los seres humanos estemos demasiado familiarizados como especie. Sin embargo, estamos entrando en una época que estará marcada por la gracia. Una vez que cada uno de los 7 sellos se haya abierto, el mundo que estábamos acostumbrados a ver va a empezar a desmoronarse, mientras que en su lugar comenzará a amanecer brillante y resplandeciente como un sol de verano el nuevo cielo y la nueva tierra que ya mencionaba San Juan en su gran revelación. Ahora que te has imbuido en la profunda transmisión de la clave genética 22, es recomendable que te des algún tiempo para digerirla en cada una de las muchas y diferentes capas de tu ser. Como espíritu femenino que es, la gracia nos llama a cada uno de nosotros para escuchar y recibir su mensaje y sus bendiciones. Sobre todo recuerda esto: a través de la gracia, el universo manifiesta un único deseo para vos. Que recordes que sos amor, solo amor y ninguna otra cosa, sino amor.